a las mamás gestantes, y quería hacer una pregunta, una consulta a la doctora. Si bien es cierto, se está escuchando bastantes temas de personas asintomáticas, mi consulta es, nosotros como gestantes también obviamente podemos tener el COVID, pero sin tener síntomas. Y si es así, ¿cuál sería el tratamiento? Si bien es cierto, nosotras no podemos tomar medicamentos por el tema de la gestación, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el tratamiento si tendríamos, en este caso, el COVID? Esa es mi pregunta. Hola Natalie, ¿cómo estás? Bienvenida a este taller. Gracias, doctora. Vamos a empezar por algo, mire. La enfermedad del COVID en las mujeres embarazadas, en un 80%, en casos de mayoría, son asintomáticas. Y yo te lo digo como experiencia porque también lo veo en la práctica del hospital. Ahora, en la misma enfermedad, seas embarazada o no seas embarazada, el tratamiento que se va a dar depende de los síntomas que uno tenga. No existe, porque eso está muy fallado ahorita en la población, existe el paquete de COVID, tratamiento como COVID en sí. No es que yo voy a la farmacia y debo consumir ivermectina, debo consumir acitromicina de frente, que son los medicamentos que más se usan. No es por eso que ha habido muchos problemas con esos medicamentos y los han desestoqueado en todas las farmacias. Lo que sí es verdad es, si yo, por ejemplo, presentara fiebre, dificultad respiratoria, entonces el manejo va a ser de acuerdo a la paciente, de acuerdo si tiene alergias, qué medicamento hay y por supuesto qué categoría de medicamento se pone de acuerdo que uno esté embarazada, porque hay medicamentos que no lo puedes usar, pero hay medicamentos que no hay ningún problema en una mujer embarazada. ¿Ya? Entonces no existe un paquete en sí, y eso que quede claro para todo esto, porque eso también ayuda a, si es que el esposo o el familiar tiene un síntoma, no existe un paquete para tratamiento para COVID. E incluso, ya que tocas el tema, vamos a hacer algo que ha pasado, que ha llegado una paciente a Almenara, refiriendo de que estaba en boca todos los anticoagulantes, heparina, aspirina, todo lo que hay en la farmacia. La persona se consumió porque tenía miedo de COVID, tanto anticoagulante que no murió por COVID, murió por sangrado, porque hizo un trastorno en su coagulación. Entonces, es muy importante de que el manejo siempre sea médico, no automedicarse, no porque me dijo la vecina, no porque el farmacio, no, medicamentos específicamente. Y eso hay que tenerlo en cuenta tanto en el embarazo como en la población. Ok, doctora, gracias. De nada, Natalie. A ver, otra mamita. A ver, vamos a activarle el audio ahora a Cataleya, que está alzando la manito también. Cataleya Bustamante, ¿puedes activar el audio? ¿Puedes? Hola. Sí, listo. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Doctora, buenas noches. Agradecerle por este taller tan importante. Y mi pregunta es, yo cuando tenía 3 meses y medio, me contagié el COVID. Tenía todos los malestares menos fiebre, o sea, es decir, dolor de cabeza intenso, mucho cansancio, debilidad y no tenía ganas de comer y vómitos, pero no hice fiebre para nada. Pero sin embargo, mi doctor, el ginecólogo, me recetó que tome acitromicina por 7 días, pero como yo me sentía regularmente normal, o sea, no tan mal, tomé solamente 2 días. Y paracetamol en la mañana y en la noche he tomado por 5 días. ¿Afectaría en algo quizás al feto o no sé, en mi tratamiento, en mi gestación, que haya tomado la citromicina? Muchas gracias. Hola Cataleya, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Mira, los medicamentos, como te dije, ya empecé con la citromicina, por ejemplo, tiene categoría B, en realidad no hay mucho efecto del bebé, pero generalmente cuando son 2 dosis o de repente un tratamiento no afecta demasiado al bebé, porque ya con 8 semanas, la parte del sistema nervioso central, sobre todo el cerebrito, ya se está formando bien. Entonces, no es una pastilla que te va a ir directamente con una lesión en tu bebito, no hay ningún problema. Y el paracetamol, mucho menos todavía, ¿no? Ahora, lo que sí se recomienda siempre es que en las 13 primeras semanas, sobre todo en la 9ª, las 12, que a veces hay muchas náuseas, hay mucho malestar, a veces
tratar de tomar lo mínimo indispensable, porque de todas maneras son medicamentos, ¿no? Que se depuran en el hígado, en el riñón, pero hay que evitarlos. Pero no, tranquila, no te va a pasar, no va a causar daño a tu bebito. Listo. Ahora, a ver, la siguiente mamita que ha levantado la mano. Yola Vivar, ¿puedes activar el audio, por favor? Listo. Buenas noches, doctora. Hola, ¿qué tal? Doctorita, una consulta. Mire, en mi casa yo, bueno, ya tenía 2 hijas embarazadas. La mayor que ya dio luz hace un mes, pero ella, cuando fue a dar su parto, le hicieron su prueba del COVID y había salido positivo. Ahora, pero el doctor dijo que ella lo había tenido hace mes y medio, que ya estaba en la etapa terminada, o sea, ya había pasado el contagio. Ahora, yo me pregunto porque tengo a mi hija, la segunda, que tiene 17 años y está con 33 semanas de gestación. Entonces, yo no sé si es que de repente ella ella se haya podido contagiar. No lo sabemos porque mi hija, la mayor, ella fue una persona asintomática, o sea, ella no ha presentado ningún síntoma hasta el día de su parto. Entonces, ¿cómo saber que mi otra hija, se haya podido contagiar o también pueda ser una persona asintomática? Ella no, hasta ahorita, gracias a Dios, está sana, no tiene ningún síntoma, porque ella aparte es asmática y alérgica, mi hijita ahorita, la que se encuentra gestando. Esta es mi pregunta, por favor, quisiera que me ayude. Muchas gracias. ¿Qué tal, Yola? Mira, vamos a conversar un poquito. Eso sí, vamos a plantear para que todas también tengan un poquito mayor. Voy a compartir mi pantalla, justo acá tengo un slide que quiero que vean un poquito la enfermedad en que estamos. A ver, vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla, pero necesito... ¿Lo ven? ¿Me avisan que si lo ven? Sí, sí podemos observarlo, doctora. Listo, mira. Ahorita nosotros nos encontramos en fase 4. Creo que esto va a ayudar bastante para que luego tenga un poquito más sobre el embarazo. Ahorita nos encontramos en fase 4 de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que ahorita todos nos podemos contagiar, en pocas palabras. El virus ahorita está casi en todo el país. Entonces tenemos en la gestante, que son la parte asintomática, y gente que es leve y gente que es grave. Vamos a ver con la pregunta específicamente de Yola para entender un poco cómo vamos a hablar de este cuadro que es muy bonito. Nosotros cuando nos contagiamos, ya no necesariamente significa que ese mismo día me he contagiado. Cuando nosotros tenemos los síntomas, no se refiere que es nuestro primer día. Cuando tenemos los síntomas, estamos ya aproximadamente aquí, en el punto máximo de la carga viral. Por tanto, cuando a mí me hacen una prueba rápida en el trabajo de parto, porque ahorita ya en la mayoría de los hospitales, por ejemplo, donde yo trabajo, cuando ingresan, por ejemplo, al hospital en trabajo de parto, o para una cesárea o por un procedimiento, se hace una prueba rápida. Entonces, me dicen, yo ingreso al hospital, ya estoy dilatando, entonces me hacen mi prueba rápida. Me dicen que tengo G, que estoy en la final de la enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo hace 15 o 20 días anteriormente he hecho la enfermedad, pero como yo no he tenido síntomas, no me he dado cuenta. Por tanto, quiere decir que estoy en la fase final y es muy raro que te dé síntomas después. Se dice que nuestro cuerpo tenemos una inmunidad, que su cuerpo agarra anticuerpos contra este virus y comienzan a formarse. ¿Para qué? Para que si es que este virus continúa, yo lo pueda defender. El problema está hasta cuánto nos dura la inmunidad, porque la inmunidad que nos está durando ahora, muchas veces hay estudios que dicen solamente máximo 90 días. Por eso es que puede haber un rebrote, se puede ver pues otra vez te puedes contagiar. Pero ¿qué sucede en el embarazo específicamente? En el embarazo,
el bebito cuando ya comienza a crecer en nuestro cuerpito, hay un proceso inflamatorio. O sea, fisiológicamente, normalmente en el embarazo, como hay muchos cambios, así como que estoy más lábil emocionalmente, mi frecuencia cardíaca aumenta un poquito más, de repente nuestra pielcita se pone rojita. Entonces, hay cambios en todo nuestro cuerpo. Estos cambios que se dan en nuestro cuerpo, hay también un proceso inflamatorio. Este proceso inflamatorio que se da, eso hace de que nuestro cuerpo ya viva eso. Por tanto, como está en un proceso inflamatorio constante, es una protección en las mujeres embarazadas y es por eso que en la mayoría no tienen síntomas. Pero, ¿qué es lo diferente? Lo diferente es que si yo, por ejemplo, si esta curva, por eso es que en caso de Yola que me pregunta su hija, tranquilamente, si es que ella vive con usted, vive con la hermana que está embarazada, sí se puede haber contagiado. ¿Y cómo es la manera para descartar? La única manera es acudir por medicina, o sea, pasan por el gestante, ven que no es nada ginecológico, van por medicina y le dicen, he tenido un contacto directo porque mi hermana salió positivo y por tanto le corresponde que le hagan una prueba rápida, en este caso a su otra hija. Ujú. ¿Sí? Más o menos. Eso es lo que quiere decir la prueba. Entonces, esta curva es muy importante porque me va a iniciar, por eso ahí se ve bien claro. Cuando es negativo, no necesariamente la prueba rápida es que no lo tengas, porque puede ser que te estés infectando de repente ese mismo día o 2 o 3 días antes y no te va a detectar la prueba. Entonces, la prueba te va a detectar cuando la carga viral llegó a su punto máximo y cuando está un poquito disminuyendo, es cuando te detecta la prueba. Y ahí es cuando la carga viral va bajando y la prueba lo va detectando mucho más porque ya en tu cuerpo generó anticuerpos sobre ese virus en el cual me va a decir, los anticuerpos en el momento que recién me he dado o anticuerpos que ya me dio ya como que hace 15, 20 días. Entonces, eso se refiere a la M y eso se refiere a la G. Esa es la interpretación de los resultados que te dan en los hospitales. Gracias, doctora. De nada. A ver, otra pregunta. Sí, listo. A ver, vamos a seguir con Irene. Irene, a ver, fíjate si ya puedes activar el audio, por favor. Doctora, ¿Sí? buenas noches. Hola, Irene, ¿cómo estás? Buenas noches. Ante todo, agradecerle por el tiempo que nos brinda. Quisiera consultarle si el COVID-19 causa alguna afectación directa al bebé o de repente al nacer algún tipo de malformación o enfermedad grave futura. Irene, listo. Mira, los últimos estudios refieren de que no hay todavía evidencia que produzcan una malformación y que predispongan a abortos ni partos prematuros. Lo que sí, exactamente los abortos, los partos prematuros o las malformaciones no están muy ligadas en realidad más con el COVID, está ligada por otro tipo de factores de riesgo, ¿no? Sobre todo si yo tengo antecedente de abortos repetitivos, si tengo de repente un familiar que tenga de repente malformaciones, eso sí está relacionado, pero no está relacionado directamente con la enfermedad porque ahorita no se evidencia estudios sobre eso. Inclusive se ha hecho estudios en la placenta, en el cordón umbilical, si es que ha habido un paso a través de la parte fetal, y sinceramente no se ha visto que haya el virus en ese lado. Lo que es muy diferente te puede dar a luz, o sea, le puede dar el parto vaginal o cesárea, es otro tema, que sí es ya distinto. A ver, listo. Tenemos también, doctora, algunas preguntas en el chat. De Irving nos dice, buenas noches, mi esposa está embarazada y sospechamos que se haya contagiado. ¿Habría alguna complicación en el parto? No, el parto no va a depender de que si tengas enfermedad de COVID o no tengas COVID. El parto vaginal o la cesárea va a estar muy distinto. Si mi bebito, por ejemplo, está en presentación de nalgas, está sentadito, o si yo tengo preeclampsia, o si tengo diabetes, tengo otra enfermedad que predispone que mi bebito que tiene que ya nacer, es muy diferente el parto vaginal que la cesárea, o sea, eso no predispone. Ahora, el que tengas la enfermedad también no es que complique el parto. Lo que va a complicar el parto es que si yo tengo factores de riesgo agregados,
Por ejemplo, si yo soy diabética, si yo tengo preeclampsia, si de repente tengo bajo líquido, si los latidos están bajos por diferentes causas. Entonces, eso sí puede hacer que se pueda complicar el parto y predisponer, digo que no, el bebito necesita nacer hoy día mismo porque ya dentro de la barriguita no le está haciendo bien. Entonces, eso sí predispone, pero específicamente por el virus no, porque yo he operado gestantes que tengan COVID y tranquilamente no se le ha operado por la enfermedad, sino se le ha operado porque ha tenido otras enfermedades que se asuman y que ponen peligro contra el bebé. Listo. Ahora ya, Yossi, ¿puedes hacer tu pregunta, por favor? ¿Ya tienes el micro activado? Sí, ¿me escucha? Hola, Yossi, Sí. ¿Cómo estás? Sí, buenas noches, doctora. Buenas. Hoy día cumplo mis 10 semanitas de embarazo. Oh, Es mi tercer embarazo después de 8 años. una primeriza de nuevo. Entonces, yo quisiera, sí, estoy, pero una novata. Ya me olvidé de todo. Quisiera saber cuáles son los síntomas o sea, cómo yo puedo reconocer en una embarazada. ¿Es igual que una persona, o sea, común y corriente o es diferente? Porque, no, como, en verdad, sí, como se dice, he comenzado de nuevo prácticamente y siento mejor dicho, todos los días tengo dolores de cabeza, las náuseas de la mañana hasta la noche, entonces, dolor de cuerpo, los vómitos. No sé si es por eso, porque, o sea, mis embarazos de mis otros hijos no han sido así, no, o puedo presentar, esos síntomas ¿no? Tengo esa duda. Gracias. Ya. ¿Qué tal, Yossi? Mira, acá está un cuadrito que también los voy a compartir. Y ya me suponía que iban a preguntar los síntomas y ahí estaba intuyendo un poquito. A ver, vamos a ver. ¿Lo ven las diapositivas? Por favor, ¿me confirman? Sí, podemos visualizarlo, doctora. Ya, gracias. Miren, este es un estudio que se ha hecho hace poquito, que es de España, que ha sido el país que ha sido más devastado en esta pandemia. Ya, y mira, este gráfico es muy interesante. También dice, en el estudio agarraron más o menos a 800 embarazadas, de las cuales el 14% han tenido COVID. Y ve la diferencia en el primer trimestre con el tercer trimestre. ¿Qué quiere decir esto? El primer trimestre incluye las 13 primeras semanas y el tercer trimestre de las 28 a las 40 semanas que al final se considera. Entonces vemos que en las primeras semanas es el 30% sin síntomas y el 30% de síntomas leves. Dentro de los síntomas leves que tenemos, mayormente no hay fiebre, lo que hay es de repente no hay sensación al gusto, el olfato, tranquilamente, no lo sientes. Eso sí es muy evidente en una gestante porque cuando yo comienzo ya a empezar la etapa de la gestación, hay un síntoma importante que la mayoría ha sentido y siente en las primeras semanas, una más que otras, es el olfato se va a agudizar. Por tanto, cualquier olor que yo tenga, ya sea mínimo que antes para mí era un poco imperceptible, lo voy a sentir. Este olor aumenta tanto que me produce náuseas y esto me va a continuar. El pico máximo de esto es hasta las 13ª semana, justo acabando el primer trimestre. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, esta enfermedad y tuviera síntomas, en los pocos síntomas que existen, es justamente alteración del gusto y del olfato, más que la fiebre y más que el dolor muscular, pero también podría darse. Listo. A ver, tenemos, vamos a ir respondiendo también las preguntas del chat. A ver. Doctora, quisiera saber si una mamita embarazada que tiene preeclampsia puede afectarle el COVID. Esa es una buena pregunta. Ya. En las últimas semanas, como les explicaba en el tercer trimestre, hay una serie de cambios del embarazo que son unos estados. En el embarazo hay un estado de hipercoagulabilidad. ¿Qué quiere decir traduciéndolo en palabras más sencillas? Es que en el embarazo hace que mi sistema tenga mucho más coagulación que normalmente no lo tenga, ¿no? Cuando estoy embarazada. En la preeclampsia, lo que sucede es, al aumentar la presión, puedo hacer que haya daño en los vasos de las arterias. Por tanto,
puede haber sí complicaciones. La preeclampsia, tengas o no tengas COVID, hay que tener mucho cuidado, porque puede ir de síntoma ligero que solamente se eleva la presión, hasta puede ir en el cual puede hacer daño en el hígado, daño en el riñón, daño en el cerebro, que incluso hemos visto que la gente convulsiona, pero eso generalmente cuando la presión se altera. Y definitivamente la preeclampsia sí se considera que tiene que ir a emergencia, apenas tengas una presión elevada, ir a emergencia y ver tranquilamente si ese embarazo continúa o se termina en ese momento por la vía más apropiada según la evaluación médica del ginecólogo en el cual te vea. Listo. A ver, vamos a leer la siguiente pregunta. Nos dice, tengo 36 semanas de embarazo y tengo poco líquido. Entre paréntesis, oligohidramnios. ¿Qué cuidados debo tener? ¿El parto será normal o por cesárea? Esa es la pregunta de Yanina. Yanina tiene micro para que me hacer unas preguntas. Ay, mi audio está... No tiene micro. Ah, por eso. A ver, Yanina. Sí, si tienes oligohidramios, es muy importante que sí acudas por emergencia. ¿De qué va a depender de que si sea parto normal, cesárea? Va a depender es el número de hijos que tengas, si eres cesárea anterior una vez, si tienes 2 cesáreas, 3 cesáreas, porque no es igual el manejo de cada uno. Pero sí, si yo tengo poco líquido a las 36 semanas, ya me está diciendo de que debo terminar el embarazo por la vía más adecuada, dependiendo tus antecedentes ginecológicos y obstétricos. Es su primer embarazo. Puede ser parto vaginal, pero para el parto vaginal, cuando yo indico, son varias cosas que uno tiene que evaluar. La pelvis, el tamaño del bebé, el peso del bebé, la presentación, cómo es el bebé, si está de cabecita, si está sentadito, si la cabeza ya descendió bastante tiempo. Entonces, pero sí necesitas hospitalizarte para poder dirigirte en el cual para dónde va a ir el parto cesárea o el parto vaginal. Pero supongamos que hay una inducción de parto vaginal que comiences a dilatar y le evito bajar los latidos o la presión se elevara o cualquier factor de riesgo, se cambia el plan a cesárea. O es diferente, ¿no? Si tienes poco líquido y es tu primer embarazo y el levito está muy arriba, definitivamente no hay forma que el levito comienza a descender y llega por el canal vaginal, se cambia de plan. Listo. A ver, vamos a seguir con las preguntas. Buenas noches, doctora. A ver, un momento. De nada, Yanina. Un beso. Continuamos con la pregunta de Salomé. Nos dice, buenas noches, doctora. Muchas gracias por esta charla. Quisiera hacerle una consulta. Tengo 34 semanas y siento mucho dolor. Hace 3 días entre la entrepierna. ¿Eso es normal? No. No. Si es un dolor tipo hincada en las últimas semanas, sí es normal. Lo vas a sentir como un puño cuando el levito comienza a encajar. El levito se encuentra en la parte de arriba y esta es la parte de la pelvis. Entonces, cuando el levito va rotando y se va encajando y se va entrando a la canal pélvico, hay un puño, así tal cual como una hincada. Pero es un dolor perenne que te duele la parte de abajo, puede ser que tengas infecciones urinarias, porque la infección urinaria en una mujer embarazada no me va a decir, me va a arder, o de repente me va a dar fiebre, o de repente voy a caer al baño. Caer al baño sí, porque hay presión en la vejiga, pero no te arde, y a veces no te duele. Entonces lo que sucede es que en la mayoría de mujeres no tienen síntomas. Cuando ya te da fiebre y cuando te arde, muchas veces la infección ya es muy fuerte. Entonces sí es necesario que tú acudas a la emergencia donde te corresponde, ya sea en el MINSA o en salud, para que te puedan hacer un examen de orina y para ver si realmente tienes infección y tratamiento para la infección. Porque las infecciones urinarias sí predisponen a partos prematuros. Listo. La siguiente pregunta nos dice, buenas noches, doctora. Si yo tengo el COVID por la placenta, ¿se puede contagiar mi bebita o la lactancia materna? ¿También se puede contagiar? Ya, justo lo que conversaba, ¿no? Entonces, había estudios que, por ejemplo, en la placenta no se ha encontrado nada. Pero si yo, por ejemplo, tengo la enfermedad, yo doy parto vaginal
¿no? Y tengo el virus y en ese momento salgo como resultado positivo, lo que se ha visto es la evidencia entre lactancia materna y el contacto precoz que tiene su bebito. Si tú tienes la mascarilla, ¿no? Tienes la mascarilla, inclusive ahora se considera que sería mejor la máscara facial y tú das de lactar, no tiene riesgo de contagiar a tu bebé, porque tampoco el bebé tiene receptores para poder hacer. Pero si usted es positivo, hay que tomar las medidas pertinentes. Se considera que tu bebito es el contacto. Por ser contacto, tú no puedes estar todo el día con el bebito porque le puedes transmitir el virus, y más si no tienes mascarilla o no tienes protector facial. Entonces lo que se considera es darle la lactancia, hacerle que esté a 1 metro de distancia, esté en la cuna, y cada vez que quiera lactar te puedes acercar con las medidas preventivas, primero siempre lavándote las manos antes de coger a tu bebé, darle lactar, la limpieza también en lo que es en el seno, y tranquilamente luego, ¿no? Se está en la cuna, para evitar un poquito el contagio. Eso es mayormente solamente 14 a 15 días, que es si es que te sale resultado positivo, sobre todo con la M. Porque si es la G, estás en los últimos días, solamente aislamiento, solamente 1 semana, y tranquilamente puedes seguir con la lactancia materna exclusiva como corresponde y como debería ser, ¿no? Listo, a ver, tenemos varias preguntas en el chat. A ver, nos están haciendo preguntas por el chat, por el audio. Vamos a tratar de ordenarnos un poquito y responder algunas preguntas del chat y luego seguimos activando los audios, porque hay algunas mamitas que no tienen la posibilidad de activar los audios y la están haciendo mediante el chat. Alexandra nos dice, buenas noches, doctora. ¿Qué pasaría si me llegara a contagiar a término del embarazo? ¿Qué cuidados tendría que tener con mi recién nacido? Gracias. Lo que dije, de la lactancia materna, ¿no? Si yo salgo positivo, ahora, está sucediendo algo que también es, que les invito justamente a transmisión en vivo sobre lactancia materna, que estamos en la semana, que muchas dudas se van a despejar, pero voy a adelantar algo. La idea de que tú seas positivo no quiere decir que no le des lactancia materna exclusiva. Lo que sí es, otra vez, es tomar las medidas preventivas, mi mascarilla, ¿no? Un protector facial si lo pudiera, y tranquilamente aislarme 14 días en casa, pero no aislarme de que el bebito no lo voy a ver. Se refiere a tenerla 1 metro de distancia en su cunita, y cada vez que yo quiera tener lactancia, ir a la cuneta de lactar y tranquilamente luego regresar. Y necesitan una ayuda de alguien para que pueda apoyarlo, ¿no? Y siempre con las medidas preventivas. No hay ningún problema, Alexandra. Listo. A ver, hay algunas preguntas que la doctora ya las respondió al inicio, entonces hay que tratar, mami, de preguntar cositas que la doctora no está respondiendo, para que todas tengamos la posibilidad de preguntar. A ver, nos dice, doctora, ¿cuáles son los síntomas de la infección urinaria en el embarazo? Eso ya lo expliqué. Eso ya lo expliqué. Generalmente en las mujeres embarazadas no hay síntomas, pero si lo hubiera, es dolor en la parte región lumbar, o sea, en la parte de atrás, o si no, a veces, si es muy, muy fuerte la infección, puede producir fiebre. Pero mayormente lo que te da es como contracciones. A ver, acá hay una pregunta, nos dice, mi nombre es Jacqueline, tengo 19 semanas de gestación, mi esposo salió positivo al COVID en una prueba rápida, el mismo día, en el mismo lugar me hice la prueba y salí positivo en IgM, y luego fui a la clínica por emergencia y me sacaron nuevamente la prueba y salió negativo en el IgM y el IgG. He pedido que me visiten. Solo tuve tos un día, pero ¿cómo saber si en verdad tengo esta enfermedad? Me da miedo porque con mi primer bebé tuve preeclampsia. Bueno, ahí sí los resultados son complicados porque por lo que te entiendo, salió positivo y luego salió negativo. Eso es lo que entiendo. Sí, eso es lo que nos dicen, ¿no? Ahora, lo que más importante ahorita que el COVID, si no tiene síntomas, en realidad, lo que sí es la preeclampsia. Lo que tiene que saber, mamitas, es que si yo tuve preeclampsia en mi primer embarazo y estoy en el segundo, siempre en el primer embarazo se le dice a la mamita, la próxima vez que vas a quedar embarazada, te puede dar preeclampsia y puedes tener síntomas mayores. Eso es importante, porque, a ver, yo he visto y le digo que
Una mamita se le dijo de repente, no se embarace tan pronto, se embarazó pronto y se hinchó de la cabeza hacia los pies. Y su bebito nació a las 28 semanas. Entonces, la idea es de que el bebito nazca al final bien, de que nazca lo más grande posible para que no tenga problemas respiratorios. Entonces, en este caso, si yo tengo antecedente de preeclampsia, yo ya a partir de las 22 semanas tengo que hacer mi control prenatal estricto, medirme la presión por lo menos semanal y ver que si la presión o no se me eleva. Si yo veo que en el transcurso de la semana, sobre todo en los últimos trimestres, porque el último trimestre aumenta un poquito la presión, con 90, acudir inmediatamente, sobre todo hospitales de mayor nivel, porque hay que hospitalizarlas para ver si continúa esa presión elevándose para acabar la gestación. A ver, tenemos una pregunta acá de Stephanie, nos dice, tengo el útero didelfo, es por eso que tengo la infección, tengo más riesgo a tener una pérdida y si tengo náuseas y anemia, ¿soy más propensa a contagiarme del COVID? No. El COVID está relacionado no porque tengas un útero didelfo o tengas, no. El COVID se contagia de persona a persona por las gotitas que hay. Generalmente puede llegar hasta 1 metro, por eso que es el 1,5 metros de distancia. Pero eso no me dice que yo tenga más frecuencia de tener COVID o no. La anemia sí te predispone a varias cosas, ¿no? La anemia te va a predisponer, por ejemplo, de que que tu bebito tenga su crecimiento lento. Eso sí puede producir la anemia, ¿no? Si yo no tengo una buena hemoglobina, la alimentación a mi hijo va a ser menor. Entonces, el aumento de tamaño según la edad de las semanas va a ser distinta, ¿no? Las náuseas es dependiendo de la cantidad de semanas, ¿no? Como le dije, la náusea es máximo un pico de a la 3ª semana. Después es muy poco. A veces si aparecen náuseas a partir de 24, 28 semanas, puede ser que tengas también infección urinaria, porque eso es otro síntoma. Listo, a ver, si al dar a luz soy diagnosticada, ¿no?, de COVID, el tratamiento que me va a indicar el doctor, ¿afectaría la lactancia para mi hijo? Generalmente, las pacientes que salen con un diagnóstico positivo de COVID en el embarazo, no se da mucho medicamento, excepto que solamente tengas dificultad respiratoria, que tienen que hospitalizarte, porque no te puedes ir de alta de esa manera, pero si eres, por ejemplo, asintomática, o sea, no hay ninguna molestia, no te van a dar ningún medicamento. Y la lactancia materna, como ya les expliqué, las precauciones que se tienen que tener si es algo positivo. Listo. A ver, tenemos algunas preguntas también por el chat. Vamos a activarle el micro a Clendy. Clendy también quiere hacer una pregunta. Clendy, a ver, actívanos. Clendy, ¿puedes activar el audio? Clendy. ¿Ahora sí? Sí. Hola, Clendy, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctorcita? Le quiero hacer una consulta. La verdad, a mí me ha preocupado mucho porque en mi último control me ha dicho la doctora que mi bebito está muy grande. Yo tengo 15 semanas y me ha dicho, como yo soy prediabética, yo tomo metformina 1 vez por día y este es mi 3er bebé, después de 18 años. Mi pregunta es que me dijo la doctora que en cualquier momento, si no me cuido en las comidas o esto, mi bebito puede estar muerto y más cuando me infecte con el COVID. ¿Más riesgo tendría? Sí, mira, lo que sucede es que así como si no estuvieras embarazada, la persona que tiene diabetes, hipertensión o enfermedades crónicas es más factor de riesgo, no que te enfermes. Los factores de riesgo es la complejidad que te puede dar. En este caso, si tú eres diabética, entonces la persona diabética ya es una comorbilidad en un embarazo, entonces tienes que tener cuidado. El peso, sobre todo el peso, o sea, hacer una dieta estricta. Dieta estricta no se refiere a que no comas, dieta estricta se refiere comer cosas, puede ser medianamente, pero calidad, pues, ¿no? Verduras, menos arroz. Porque ahorita con la cuarentena se ha visto que la mayoría de mamitas han subido mucho de peso. 5 a 10 kilos de más en el embarazo. Y eso predispone que también haya un cambio de tu cuerpo. Dime, Clendy. Claro, doctorcita, pero la diferencia de mí, me ha dicho que tengo que subir de 2 meses, 1,5 kilos. Yo he subido casi 2 kilos y tantos.
pero yo no como mucho, porque ya me he controlado. Pero el problema es, claro, el problema mío es que me ha dicho la doctora que puede en cualquier momento morirse el bebito dentro de mi barriga. Ese es mi problema. ¿Qué puedo hacer para prevenir esto? Lo que sucede es esto, mira, lo que sucede es que la diabetes en sí per se, si es una diabetes en el embarazo, la diabetes predispone a dos cosas, a que tu bebito sea muy grande, nazca muy grande o nazca muy chiquito. Entonces, para ello, en este caso hay que tener controles periódicos contigo. Entonces, hacer ecografías obstétricas tranquilamente, haz ecografía Doppler para ver cómo está yendo sus arterias el bebito y tranquilamente cómo está evolucionando. Si llega un momento que en la evolución de las arterias la sangre no está haciendo un fluido bien al bebé, entonces hay que terminar el embarazo, independientemente de la semana en que estés. El detalle es que tienes que saber que depende de la cantidad de semana que tú estés, es también la y el bebé, porque no es igual que un bebito nazca a las 23 semanas como a las 32 semanas, porque el bebito, su pulmón se va a ir formando poco a poco. Entonces, ¿cómo tú puedes prevenir eso? Es que tu glucosa, en el carnet perinatal, si te das cuenta, va a haber controles de glucosa periódicas. Entonces, vea si la glucosa está incrementándose o está bajando. Si está tranquilamente normal, lo dejamos ahí, ¿no? Y ver también, por ejemplo, cómo vas con el peso en el embarazo. Entonces, tu nutrición debería ser también una consultoría con nutrición y tranquilamente ver eso, ¿no? La glucosa periódicamente, y con eso es un control para ver cómo te encuentras. Listo, Clendy. Gracias. A ver, vamos a seguir con las preguntas del chat. Nos dice Patricia: doctora, buenas noches. Ya hace 10 días la mano izquierda me duele mucho, a la hora de levantarme se me adormece, se pone dura como si me pasara calambre. ¿Eso es normal? ¿Es parte del embarazo? La mano derecha también, pero muy poco. Mamita, el día de hoy el tema es COVID y el embarazo, pero voy a tratar de hacerle la respuesta a las preguntitas, porque la idea es que las personas en este tipo de pandemia se informen. A ver, me dices que hace 10 días de la mano izquierda me duele mucho, al levantarse a adormece. Mira, lo que sucede es que en el embarazo también a veces suceden adormecimientos, pero es por la posición, porque también el peso para un costado, pero tendríamos que ver, más que todo ahí sí tendríamos que ver la presión arterial, cómo te encuentras, pero el adormecimiento hay por varios factores, tendríamos que analizar un poco más en las preguntas, en ver en qué te está pasando, porque te está adormeciendo, pero exclusivamente no te puedo decir si es normal o no, sino teníamos que hacer una historia y evaluarte. Ok, listo. A ver, la siguiente pregunta nos dicen: buenas noches, doctora. Quisiera saber si es normal que los cachetes se me pongan rojos, ya que durante el día a veces se me ponen rojitos y a veces me mareo. ¿Esos son síntomas de preeclampsia? No sé cómo saber si sufro de la presión, ya que cada vez que me chequeo la presión sale aproximadamente en 109/62. No, la presión, o sea, la preeclampsia se define a partir de las 22 semanas, porque antes tampoco se define, a partir de las 22 semanas, y se define mayor a 140/90. La gravedad viene a ser con los síntomas. Ok. Nos preguntan si la glucosa en 109 está bien. La glucosa en 109 está elevada. Hay que hacer una hemoglobina glicosilada y un té de tolerancia, porque puede ser que te hayan tomado de repente cuando has comido algo. La idea es en ayunas y por lo menos de la última comida 8 a 10 horas. Tenemos también aquí una pregunta. Nos dice: buenas noches, mi esposa tiene 38 semanas. El médico indicó que todo está bien, pero por ser primeriza deberían inducirle el parto. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, otra vez la pregunta. Sí, nos dice, nos la está haciendo Diego Romero, nos dice que su esposa tiene 38 semanas, que el médico indicó que todo está bien, pero que por ser primeriza deberían inducirle el parto. ¿Qué tan cierto es eso? Mire, la inducción del parto se va a dar por varios motivos, es una lista grande, pero cuando uno tiene su primer embarazo siempre se ve que sea mejor por parto vaginal. Las mamis que ya han tenido esa experiencia de parto vaginal, si bien es cierto hay mucho dolor en las contracciones, pero la recuperación es rápida, a diferencia de un parto por cesárea.
Para yo inducir un parto vaginal hay varios motivos, porque ha perdido líquido, porque no tengo líquido, porque en este momento de repente es una preeclampsia leve en el cual la cabeza del bebito está bien abajo y simplemente necesito ayudarle para el trabajo de parto, o simplemente porque la persona está dilatando bien y de repente el motor que es el útero quizás está un poquito flojo, entonces yo le estimulo un poquito más para que pueda ayudar y tranquilamente. Pero la indicación de inducir el parto no está directamente relacionado porque soy primeriza, sino porque hay varias cosas que hay que ver. Entonces, las indicaciones en la parte obstétrica del embarazo, de un parto vaginal o parto cesárea, no es estrictamente ramificado o protocolar, sino va dependiendo de cada paciente, porque cada paciente es un mundo y hay que ver sus antecedentes, hay que ver la evaluación pélvica, hay que ver cómo es el bebito, el peso del bebé, la situación del bebé, o sea, la posición del bebito. Entonces, todo eso influye para que yo diga, tomo una decisión de una u otra manera. Listo. Mamis, hay que recordar que el tema de hoy es COVID, entonces vamos relacionando las preguntas al COVID. Esta pregunta creo que la doctora ya la respondió, pero igual la voy a hacer para que aclare. De repente no quedó muy clara la respuesta. Si me da el COVID-19 justo en la semana en la cual daré a luz, ¿el parto será natural o cesárea? Sí, como les explicaba ya anteriormente, el parto no se está relacionado si tengo COVID o no. El parto está relacionado a los factores de riesgo y complicaciones que tiene en ese momento la mamita, dependiendo. Ok, nos dice gracias, Irene. De nada, Irene. Nos dice Elvia, doctora, buenas noches. Tengo 40 semanas y 4 días y aún no tengo labor de parto. ¿Eso es normal? Bueno, lo que pasa es que a veces se puede esperar máximo hasta 40 semanas con 7, o sea, 41 semanas para dar parto vaginal. No te puedo decir tampoco si es normal o no, porque tendríamos que ver antecedentes. Lo que pasa es que, mamitas, recuerden de que si uno hace una buena evaluación, no solamente porque tengo 40 semanas con 4, sino ver, por ejemplo, como vuelvo a repetir, la posición del bebito, el peso, la evaluación, antecedentes. Entonces, eso va a determinar. Un ejemplo, si mi bebito es muy grande a las 40 semanas, si pesa más de 4 kilos y yo tengo una estatura pequeña y de repente mi pelvis no es muy buena, yo no voy a esperar hasta las 40 semanas con 4, entonces acabo ya el embarazo a las 40 semanas. Y de repente, porque si el bebito no encaja muy bien en la pelvis, entonces yo determino mejor cesárea, porque puede haber daño al bebito al momento de nacer, pero no automáticamente se determina por edad gestacional, sino se determina por el conjunto de cosas que le estoy explicando. Listo. Había una mamita que había levantado la mano, pero... A ver, mamita que levantó la mano, ¿puede volver a levantar la mano para activarle el audio mientras vamos leyendo la pregunta del chat? A ver... Tiffany nos dice, buenas noches, doctora, ¿es más peligroso que te dé el COVID en el primer trimestre del embarazo, ya que en estas semanas es donde se está formando el bebé? No, mira, lo que pasa es que como le explicaba en las diapositivas, generalmente en el primer trimestre son asintomáticas y segundo que todavía no se muestra que hay una transmisión vertical en el embarazo. O sea, lo que sí va a predisponer es daño en el primer trimestre es si es que tomo medicamentos que no los debo tomar, ¿no? Y sobre todo, pues si es que hay de repente antecedentes, de repente de malformaciones, eso sí, ¿no? Pero tranquilamente todavía no hay una evidencia científica que diga yo transmito a mi bebito por el embarazo. Ok. A ver. Alexandra nos dice, ¿por qué en el COVID todos los síntomas son diferentes? ¿Qué tal, Sandra? Eso sí es una pregunta, si estás embarazado o no, es general, porque los síntomas que uno tiene es indistinto, o sea, es en cada persona, porque va a predisponer mucho, es la edad que uno tiene, también, por ejemplo, los factores de riesgo que uno tiene, y también es ya el individuo, ¿no? Yo tengo un familiar
que está en España, que justo fue en la dura, en la parte de la pandemia, en el cual lo más devastador que ha habido, y es una persona que tiene insuficiencia renal, que se dializa, ¿no? Que prácticamente es hipertenso porque eso le predispone a la infección renal y hipertensión, le dio COVID y no murió, o sea, sobrevivió y tranquilamente, felizmente evolucionó bien, pero los primeros días tranquilamente tuvo problemas respiratorios y todo lo que nosotros ya sabemos un poquito por la comunicación que nos brindan, pues, ¿no? La televisión, las redes sociales. En cambio, aquí, por ejemplo, me he visto que de repente tu abuelito, un amigo, un adulto mayor, 65 años, con diabetes y hipertensión, tranquilamente fallece, ¿no? Entonces, muchas veces también mucho va en la inmunidad, cómo uno va a responder tranquilamente a esta enfermedad. Pero sí se está viendo, que me parece muy interesante y para que ustedes puedan saber, es que hay interleuquinas que se forman, que es la interleuquina 9, en el cual evita la parte inflamatoria en la población. Pero ¿en qué población hay más interleuquina en punto de protectora? Son justamente en los adolescentes, por eso hay menos incidencia en ellos, ¿ya? Y en los niños, pero niños más chiquititos porque no tienen muchos receptores, porque ahora ya hay alta incidencia, se está viendo en el niño con el COVID, ¿no? Pero no era tanta. Entonces, ahora está viendo gravedad porque ya estamos en fase 4 en que tenemos muchos factores de riesgo y sobre todo niños que tienen de repente comorbilidades que se vienen. Pero sí es de que los síntomas que se van a predisponer en cada uno es la edad, factor de riesgo, si tengo hipertensión, diabetes, si tengo VIH, si tengo hepatitis, si tengo enfermedades que pueden predisponer que mi inmunidad se baje, automáticamente los síntomas van a ser más severos en ellos, ¿no? Listo. A ver. Nos dice, doctora, ¿es seguro reunirme con una persona que tuvo COVID-19 luego que haya pasado 15 días de cuarentena o aún existe la posibilidad de contagio? Tengo miedo que me afecte, sobre todo por mi embarazo. Sí, mira, lo que sucede es que se recomienda que en las últimas semanas de embarazo no tengan contacto, que estén aisladas las mamitas, ya, porque de todas maneras la idea es que al tener aislamiento no tengas ese contagio y sobre todo para la lactancia, ¿no? Porque si es positivo, la lactancia no va a ser igual tenerlo todo el día leve a tu costado, sino que va a ser como un contacto de ahí para allá. Entonces la idea es que estén aisladas. Ahora, si ya pasó más de 15 días, lo que sucede no es el tiempo que pase 15 días, lo que tenemos que ver en qué momento estuvo enfermo, en qué momento estuvo la prueba positiva, si fue mixta con la G, con la M, con la G, más o menos como les he explicado, y tranquilamente ver. Pero sí es necesario que esa persona se haga la prueba rápida, porque ver si es negativo. Puede ser que todavía la G continúe, pero la G no quiere decir que contagia, quiere decir que está en las etapas finales de la enfermedad y pueda todavía tener un riesgo, una parte de inmunidad con la G. Pero se recomienda que las mamitas en las últimas semanas no tengan contacto con personas que hayan tenido positivo. Listo, claro. Acá nos hacen un comentario, Yanina, que un amigo sin antecedentes de enfermedad falleció también producto de COVID. Alexandra nos dice gracias, gracias. Sí, Yanina, yo también he tenido colegas que lamentablemente han fallecido, colegas muy cercanos, y en realidad hay mucha investigación sobre ello, es penoso porque vemos que hay gente que no tiene factores de riesgo y sin embargo, pero hay algo que sí es común en la mayoría, es la obesidad. La obesidad hace a veces lesiones arteriales y como esta enfermedad lo que te hace es producir cambios de coagulabilidad, puede ser que a veces esos trombos, esas cosas comiencen y pueden ser que hay ahí, ese es el factor de riesgo. Un colega mío también hasta en UCI ha salido hace poco siendo joven, no más de 30 años, y sin embargo hay daños respiratorios. Lo que sí quiero recomendarles, que es muy importante, es sobre las vacunas. ¿Ya? Y las vacunas en la mujer embarazada, que voy a hacer un video porque me están preguntando bastante, en el cual en mis redes sociales para que lo puedan ver, porque realmente es un tema muy amplio, pero sí necesitan, sobre todo los adultos mayores, aconsejarles que se vacunen, porque se está viendo coinfección. Está viendo que el virus destruye el pulmón, pero coinfecta con bacterias como el neumococo, como la influenza, entonces es necesaria la vacunación.
Y eso les voy a explicar un poco en un video que voy a realizar para que sepan un poco de las vacunas, cuándo ir, cuándo aplicárselas, cuándo no se pueden aplicar tampoco, para que tengan un poquito más de conocimiento. Y las vacunas son gratuitas a nivel nacional, o sea, no necesitan gastar. Listo. A ver, parece que tenemos una mamita, Edith Carmen, te vamos a activar el audio. Buenas noches, doctora. Voy a hacer una consulta. ¿Qué tal, Lady? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, doctora? En mi caso, yo tengo 39 semanas de embarazo, 39 y 2 días, y me hicieron la prueba rápida. Entonces, ahí me detectaron que tenía, bueno, ¿no? El COVID, pero soy asintomática. Mi pregunta es, la recomendación de 14 días que uno permanece aislado, luego de ello, ¿tengo que volver a sacarme o me sacan nuevamente la prueba rápida? Ya no te van a sacar, lo único que te van a sacar la prueba rápida al momento del trabajo de parto. O sea, sí o sí, en el trabajo de parto ya se está planteando, ya el sistema de salud está haciendo ya mucho más énfasis en que todo trabajo de parto, cuando tú ingreses ya a hospitalización, ya sea para inducirte, ya cuando se está dilatando o para un parto con cesárea, se te va a hacer la prueba rápida para determinar a dónde vas a ir, si vas a ir aislados o vas a ir con las mamis que son negativas. Ya. Listo, doctora, muchísimas gracias. Gracias, cuídate. Listo. A ver, Salomé, ¿puedes activar tu audio, por favor? ¿Hola? Sí, Salomé, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, buenas noches. Doctora, le hice la pregunta hace un momento, pero bueno, creo que no me quedó un poco claro, o de repente no supe hacer la pregunta. Mira, he cumplido 34 semanas. Hace aproximadamente un mes tuve mi último control con mi doctor, quien observó mis análisis de sangre, de orina, entonces todo salió correcto, gracias a Dios. Y los dolores de lo que le había hablado han empezado hace un par de días, pero no es exactamente el dolor en la vagina. O sea, usted me habla de infección urinaria, entonces yo no sé si de repente de hace un mes que me hicieron mis análisis y salió todo bien en la orina, a la fecha puedo haber contraído una infección urinaria y ese es el síntoma, el dolor, no en la vagina, no al orinar, no hay ardencia, no hay molestia, y solamente es cuando camino o cuando estoy parada, es el dolor entre las piernas. Es infección urinaria, es un síntoma, era lo que usted me había indicado al inicio, entonces no sé si es así o no. ¿Qué tal, Salomé? Mira, te voy a responder la pregunta porque la idea es que también todas preguntan sobre COVID y el embarazo, pero te voy a orientar más o menos así. Pero sí, discúlpame si te saco del tema un poquito, pero no sí estoy un poquito preocupada. Gracias. Vamos a ayudarte, mira, lo que sucede es esto. En las mujeres embarazadas nunca vas a ver como alguien, yo por ejemplo, ¿no? Yo que soy mujercita y yo tengo una infección urinaria, me va a arder, voy a caer del baño, la orina está cargada. Esos síntomas no los vamos a ver en la embarazada, tal cual como lo vemos cuando no estamos embarazadas. Lo que va a hacer es que la infección urinaria va a estimular como contracción, como un dolor en la barriguita que se ponga dura. Eso sí hace la infección urinaria. La infección urinaria no es un dolor vaginal, la infección urinaria es un dolor, es una molestia, sobre todo cuando orino me arde, quiero ir al baño como sea, a pesar que yo oriné, aún continúo yendo al baño. Ahora, esa sensación que quería ir al baño cada rato, sí es frecuente en la mujer embarazada porque cuando va teniendo más peso de bebito, hace una presión un poco en la vejiga. Así un mes, puede ser que no lo hayas tenido, pero puede ser que ahora sí lo tengas. Ahora, la infección urinaria, como te digo, en la mujer embarazada no son síntomas tan específicos como uno no las tiene. Hay que ver eso. Ahora, si a pesar, supongamos que el examen se haga negativo, el urocultivo, que es el vuelo estándar, porque a veces el examen ya sale negativo, pero si persiste mucho el dolor, hay que sacarte un urocultivo. El urocultivo me indica cultivo la orina y ver exactamente si hay germen o no, porque es un cultivo de 5 o 6 días en que lo pongo en un medio y me dice qué tipo de germen está haciendo, que no lo está viendo en un examen de orina directo.
Entonces, hay un tratamiento específicamente para el microbio que está viendo en el cultivo. Ahora, si a pesar de esto es negativo, hay que ver de que de repente tengas predisposición a hacer embarazo prematuro. Entonces, hay que tener un control estricto, por lo menos cada 2 semanas o cada semana de un monitoreo para ver que no haya muchas contracciones y ver que no tengas una amenaza de parto prematuro, ¿no? Porque eso es lo que más asusta en las 34 semanas. Listo. A ver, tenemos una pregunta en el chat. Nos dice, doctora, ¿nos podemos vacunar de la influenza y a partir de qué semana de embarazo? Sí, eso con las vacunas, ahorita va a tener que ser un cuadrito para que me entiendan, porque si no va a ser bien complicado y yo quiero realmente que esto sea claro con las vacunas con ustedes, para poder ayudarlas también. Voy a hacer un cuadrito, las complicaciones, efectos adversos, cuándo tienen que ir, dónde tienen que acudir, ¿ya? Para que todos también estén informados y les pueda ayudar en Claro. Acá también nos preguntan cómo la podemos contactar, sus redes sociales. Miren, yo me encuentro en lo que es en Facebook y en Instagram con mi doctora ginecóloga. Es un espacio femenino para ustedes, para poder pues, brindarle mayor información. Cada vez voy subiendo videos de acuerdo a las preguntas que me hacen, están invitadas. Y bueno, pues y ahí también me pueden contratar para, si quieren agendar una cita o algo, ¿no? Pero de todas maneras, esa es la idea, de poder ayudarlas, darle información que ustedes me desean. Si están libres en colocar comentarios para dar temas, sugerir temas que de repente lo necesiten, porque la información ahorita es bien complicada, ahorita ya ha cambiado nuestro mundo, en que la comunicación ya no va a ser, a veces no es presencial, el miedo que también tenemos de ir a los hospitales, que lo podemos hacer también de manera como ahora, ¿no? Como ese taller que está muy bonito, que de verdad... Sí, claro. Siguen preguntando acerca de las vacunas. Como ya le dijo la doctora, va a manejarlo en un cuadrito. De repente va a ser en otra sesión, mamitas, para que les pueda explicar y les pueda quedar mejor, puedan entenderlo mejor. Sí. Irene nos dice que la sigue en Instagram. Creo que ya no tenemos más preguntas. Gracias, Irene. Gracias, Irene. Sí. Al parecer ya no hay otra pregunta. A ver, Tiffany nos dice qué tipo de alimentación nos recomienda para fortalecer nuestras defensas ante el COVID. Y miren, la alimentación para lo que es el COVID no específicamente es una alimentación para tener un buen sistema inmunológico, va a ser basado en verduras, en vitamina E y sobre todo lo que tiene hierro, la sangrecita, el hígado. Podemos complementarla con multivitamínicos, por ejemplo, en caso de la mamita, puede ser, hay marcas, pues, ¿no? En cual que tiene suplemento de calcio, de hierro, pero es un suplemento, pero jamás va a hacer que suplante lo que uno ingiere por vía oral. Entonces, lo que uno debe consumir en la nutrición de la mamá es frutas, verduras, porque también recuerden, mamitas, de que cuando uno está en el embarazo, también hay más predisposición de que uno se pueda estreñir, que tenga problemas. Entonces, hay que consumir más fibra para poder ayudar en eso, porque también mucho pujo que yo hago, mucho estreñimiento, también me predispone dolor en la barriguita y puede ser que predispone a abortos o también de repente partos prematuros. No es la causa específica, sino que puede predisponer justamente por los pujos. Entonces, siempre hay que tener alimentación con verduras y con frutas. listo. A ver, ya vamos culminando con las preguntas porque ya estamos llegando al tiempo. Creo que Natalie quiere hacer una pregunta. Contigo terminamos, Natalie. Gracias, doctora. Disculpe, la última pregunta. Tocando el tema de la alimentación, que es muy importante para nosotros las gestantes, también hemos escuchado con todo este tema del COVID, las alternativas, ¿no? La medicina natural, que el ajo, que el quillón, que los preparados, ¿no? Y con sinceridad, mi mamá me ha hecho tomar muchos de esos preparados, justamente para evitar, entre comillas, ¿no? Entre comillas, el contagio, tener más defensas, etcétera. Entre ellos, el bicarbonato de sodio se ha escuchado mucho, ¿no es cierto? Y que se pongan un poquito en la lengua para, no sé, para evitar y todo eso. ¿Qué tan cierto es, doctora? Porque le juro que a mí me da miedo ingerir cualquier cosa que le pueda hacer daño. No hay una base científica sobre eso. No lo hay.
Claro, O sea, no, no sí, es que, justamente esa era o sea, mi duda, no ¿no? es que, sí, yo te entiendo, y la realmente ahorita, inclusive todos estamos, la realmente asustados por eso, pero como la enfermedad no es que exclusivamente si yo consumo más bicarbonato de sodio o si consumo más quión, no me voy a enfermar, voy a prevenir, no está directamente relacionado con ese sentido, ¿no? Ahora, pues, cuando uno está con gripe, de repente uno toma cosas caseras, algo calientito, miel, abeja, o se pone eso, y es generalmente porque son productos que te desinflaman, pero no es que te vayan a ayudar a no tener la enfermedad. Eso es importante.